Espero que se encuentren súper bien en casita. Yo les comento que el día de hoy en Historia vamos a hablar sobre la ruptura de la unidad religiosa de Europa. Comenzamos. Para eso tienen que haber leído ya su texto de estudio, la página 30 y 31, ya su texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, para que podamos ahora analizar la ruptura de la unidad religiosa en Europa y puedan ir de a poquito ir desarrollando su guía. Comenzamos en primer lugar con Martín Lutero. Les comento que vamos a hacer un pequeño resumen y si ustedes ponen atención vamos a ver elementos elementales que les va a ser de mucha utilidad para que puedan ir desarrollando su guía. Yo les voy a comentar que Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en Alemania. Fue un sacerdote, fue un profesor de teología, un gran lector y gracias a él se dieron origen a las ideas del protestantismo. ¿Ya? Este es un término bastante utilizado para referirse a los grupos que separaron de la Iglesia Católica Romana con la Reforma Protestante del siglo XVI. El nombre protestantes se comienza a utilizar hacia los partidarios de las ideas de Martín Lutero, es cierto, de las ideas luteranas de la Reforma en Alemania a raíz de todo lo que fueron las protestas y la resistencia a los edictos imperiales que intentaban de una u otra forma obtener una uniformidad religiosa en Alemania. Se rechaza por otra parte también la autoridad de los papas, ¿cierto? La indulgencia, el purgatorio y la intersección, ¿cierto?, de los santos, la devoción de todos los santos. Y además creó el 95 tesis. 95 tesis que fueron como 95 cortas declaraciones, podríamos decir, que reflejan la posición de Martín Lutero en respuesta a la venta de indulgencias. Porque la Iglesia Católica le decía a usted que si usted quería que se perdonaran sus pecados, usted debía aportar con dinero, ¿cierto?, para que sus pecados fueran perdonados y no tan solamente los suyos, sino que de toda su familia. Por eso que él construyó 95 tesis porque no estaba nada de acuerdo con lo que estaba realizando la Iglesia Católica y algo súper importante, que sus tesis en el año 1518 ya habían sido leídas por casi toda Europa, así que fue bastante famoso. Veamos la siguiente lámina. Para que nos hagamos una idea más o menos de qué trataban estas 95 tesis, acá tenemos la número 86 de Martín Lutero que dice lo siguiente: ¿por qué el Papa, cuya fortuna hoy es más abundante que los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con el de los pobres? Mire qué buena pregunta, ¿cierto? Y aquí tenemos la imagen del Papa León X, que no le gustó para nada estos dichos de Martín Lutero, ¿ya? Y por lo tanto dijo: a mí no me gusta para nada lo que dice y yo necesito que él sea excomulgado. ¿Por qué? Porque ¿qué crítica hacía a la iglesia Martín Lutero? Él criticaba la fortuna eclesiástica a costa de los creyentes, porque ellos tenían como un lema. Decían que apenas suene la moneda en el cofre, su alma sería liberada del purgatorio. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces Papa León X dijo: no, tiene que ser excomulgado y tiene que además retractarse de sus dichos. Y Martín Lutero dijo que no. Dijo que no, aparte que ya a esta altura era bastante famoso, y dijo que él no se iba a retractar de sus 95 tesis, de hecho estaba más firme que nunca. Y es así como simbólicamente podemos llamar esto el inicio de la Reforma Protestante. Vamos a ver la siguiente lámina. Acá podemos ver a Helga Schulz. Fue una historiadora alemana especialista en edad moderna. Este texto ustedes también lo tienen en su libro y sale como letra A. Leámoslo. Dice que en Europa apenas existía en 1500 en la conciencia de los contemporáneos
La comunidad en la que se encontraban juntos los habitantes del continente era la cristiandad. Era así a pesar de que la aspiración universal del Imperio Romano había fracasado. Otras majestades pretendían acercarse igualmente a la Iglesia universal proclamándose reyes cristianísimos o católicos. Lo que quiere decir en realidad, Helga, que la cristiandad daba una especie de unidad a Europa. Observemos también esta otra imagen de Alfredo Floristan. También aparece este pequeño texto en su libro con la letra B. Yo destaqué algunos aspectos que me parecieron muy relevantes, que habla sobre los monjes, ¿cierto? Sobre los papas, sobre los obispos. Se los voy a leer textual lo que yo tengo subrayado. Dice: muchos monjes vivían relajadamente las reglas de sus órdenes, faltando a la vida comunitaria en pobreza, obediencia y castidad. En relación a los obispos también hizo una crítica. Muchos de ellos están ausentes de las diócesis que debían pastorear, dedicados a acumular beneficios que aumentasen su renta y viviendo mundanamente. Y los papas obviamente que tampoco se escaparon. Dice, los papas habían perdido autoridad hasta convertirse más bien en motivo de escándalo. ¿Ya? Entonces él hace una crítica también bastante fuerte, que se dejan entrever las malas prácticas eclesiásticas. A eso más que nada hace referencia. Por otra parte, aquí tenemos unos grabados que también lo pueden ver en su texto de estudio. Son grabados de Lucas Granach, que fue un grabador alemán obviamente adherido o adherente al luteranismo, ¿ya? Dice, ¿qué mensaje pretende entregar Lucas Granach en sus grabados? Observémoslo. El grabado de la izquierda, por ejemplo, que lo pueden ver aquí, se llama Cristo de la Pasión. Y ahí podemos ver aquí a Jesús. Observemos el otro grabado. El grabado de la derecha podemos ver al Papa, aquí. Y este grabado se llama Anticristo. ¿Qué nos habrá querido decir Lucas Granach con estos grabados? Yo les puedo comentar que él intenta contrastar ambas imágenes. Se hace un contraste de la imagen de Jesús con la figura del Papa. Vamos a la siguiente lámina. Dice, ¿de qué forma las ideas humanistas y la imprenta habrán favorecido el proceso de reforma religiosa? Para esto, debemos recordar la materia que habíamos trabajado anteriormente sobre el humanismo. Ya recordemos que fue un movimiento renacentista que encuentra sus bases en la revaloración de los estudios clásicos antiguos, ¿ya? Con el objeto de perfeccionar al hombre, ¿cierto? Y exaltar al género humano. Recordemos que el humanismo trajo consigo todo lo que fue este desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Y aquí podemos ver algo súper importante también, que fue el desarrollo de la imprenta. Entonces volvamos a la pregunta. ¿De qué forma las ideas humanistas y la imprenta habrán favorecido el proceso de reforma religiosa? A través de dos aspectos, ¿cierto?, que fueron sumamente importantes, que fue el razonamiento y por otro lado la expansión de ideas, así como lo hizo Martín Lutero. Eso es, chiquillos, espero que hayan puesto atención y que esta información les sirva para ir resolviendo de a poquito su guía. Yo me quiero despedir con una frase para ustedes que dice lo siguiente: cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Eso, chiquillos, me despido con este mensaje muy bonito, con mucho cariño de su profesora. Nos vemos en el siguiente video.